tortura, se hablaba de asesinato, pero no había una identificación de la violencia de género. Pero no es que las personas, sobre todo las mujeres, no referían haber atravesado, haber sido víctimas de una violación o de abusos sexuales. No había una escucha, no se estaba concentrado en eso. Y entonces me parece importante mostrar que el proceso de justicia, y sobre todo porque en muchos casos implicó durante 30 años el silencio, durante 30 años invisibilizarse, en reconocerse como víctimas de determinados delitos, y después, y el caso que mencionaba recién Flor, que es el caso en el que se lo condena al Tigre Acosta por el delito de violación, fueron 17 años de un proceso de justicia, porque la querella, y en ese entonces a mí me tocó ser abogada de esta compañera, la presentamos junto con Pablo Yonto en el año 2006. Y recién en el 2023, Casación pudo revertir una falta de mérito que tenía, una absolución que tenía Acosta en relación con el delito de la violación. Y me parece que un poco juntando todo lo que mencionaban las compañeras en la mesa anterior, lo que recién mencionaba también Marisa, hay que, y sobre todo ponderando algo que dijo Flor sobre la escucha activa como lo profesional y amoroso de cada uno de los equipos que están en territorio, eso también sucedió en el proceso de memoria, verdad y justicia. Yo creo que la reapertura del proceso de justicia en el año 2003 con la inconstitucionalidad de las leyes de punto final de evidencia de vida promovidas por el entonces presidente Néstor Kirchner, que envía al Congreso el proyecto de inconstitucionalidad de las leyes, luego el fallo de la Corte en el 2005 y los primeros juicios a partir del 2006, el juicio contra el Turco Julián y contra Echecolás, año en el que también desaparece Julio López, y eso es importante porque era un golpe más a poder pensar en el avance de la justicia. La reapertura del proceso lo que hizo fue modificar las prácticas más vetustas que tenía el ejercicio de la profesión de abogados, pocas abogadas, bien ponderadas nuestras queridas compañeras, porque en los 80, como decía antes, había que probar el terrorismo de Estado, había que probar que hubo centros clandestinos, había que probar que hubo una cadena de mandos que cumplieron órdenes, hubo que probar que hay compañeros y compañeras detenidas desaparecidas que fueron asesinadas, recordar quienes estuvieron, ir identificando lo colectivo y menos las vivencias individuales. Y a lo que voy es que no contaron los testigos y quienes fueron a declarar los y las sobrevivientes, sino que había un relato, pero ese relato era más bien tratando de probar un algo mucho más profundo. Y lo que fueron las vivencias individuales comenzaron con la reapertura del proceso a partir de los primeros juicios, de las primeras investigaciones en el 2000, 2001, se reabren varias causas en cada una de las provincias, en también territorializar los hechos, porque las primeras investigaciones estaban concentradas en algunas capitales porque tenía que ver con la forma en que el ejército estaba organizado, y entonces todo lo que era el NOA se juzgaba en Córdoba porque estaba en cabeza del tercer cuerpo, y entonces la reapertura del proceso permitió iniciar causas en Tucumán, en Jujuy, en Salta, porque justamente tenía que ver con probar los hechos donde ocurrieron. Y como decía antes, un ejercicio de la profesión un poco más amigable, un poco más atento, un poco a entender qué significaba para esa persona ya 20 años desde que habían ocurrido los hechos, de que habían sido secuestradas, que tuviera que volver a relatar. Y quienes estábamos en el movimiento de derechos humanos en las organizaciones, y en eso con Flor compartimos tarea, ella desde Abuela, yo desde el CELS, era trabajar de una manera interdisciplinaria, que es el fiel reflejo de lo que son los equipos PAD. Interdisciplinaria era trabajar con una compañera, compañero, psicólogo que pudiera estar al lado tuyo, prestando atención a cómo aquella persona que tenía que ir a declarar ante la justicia se sentía. Pero para eso también había que explicarle, bueno, mira, vos vas a ir al tribunal, en el tribunal yo voy a estar sentada acá, enfrente vas a tener un juez, en el tribunal, 3 jueces, en general siempre son generalmente varones, el Ministerio Público Fiscal, que va a estar el fiscal, pero es bueno el fiscal, queda tranquila, no te vas a preocupar, o la defensa, sí, la defensa te puede preguntar, no te puede preguntar, explicarle de qué se trataba ese escenario que tenía que ver con ir a declarar ante un tribunal, lo que significaba un expediente, lo que significaba
significaba poder tener una sentencia y qué decía esa sentencia, ¿no? Y en ese ejercicio de la profesión, porque tenía que ver, digo, aun cuando, como dice Marisa, a la facultad le falta mucho, pero digo, como son procesos largos, y como lo dijo Ayelén, con 4 años, digo, estamos iniciando, y como dijo José, no podemos rendir cuentas, en el sentido de que 2 años es poco tiempo para poder mostrar los resultados. Esto también tiene un proceso, porque empezaron a haber cátedras novedosas, empezaron a haber prácticas judiciales en espacios más territoriales, menos obsoletos como era el 8º piso de tribunales. Empezaron a haber modificaciones que a quienes nos formamos en ese momento nos habilitaron a tener una mente un poco más amplia y más receptiva de lo que había que modificar. Pero además del movimiento de derechos humanos, de abogadas y abogadas que promovimos la reapertura de este proceso, nos encontramos y ocurrieron durante los 12 años que mencionaba José, de políticas públicas y de un Estado comprometido con la memoria, la verdad y la justicia. Porque trabajar y conseguir la sentencia, la primera sentencia por delitos sexuales fue en el año 2010. Para entonces, en el 2012, la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó, una compañera que entendía la política criminal con un concepto y una intencionalidad totalmente distinta a lo que vemos hoy en día, ella instruye, porque las instrucciones a fiscales y fiscalas son relativamente pocas, pero dicta una instrucción general para los fiscales y las fiscalas para adoptar acciones para el juzgamiento de los delitos contra la integridad sexual de manera autónoma. Esto significaba que los fiscales y las fiscalas tuvieran que tener en cuenta que no se trataba de una tortura más, sino que había violación, había abusos sexuales también cuando las compañeras contaban que se tenían que bañar delante de los guardias, cuando las compañeras contaban que habían estado 10 meses embarazadas, una de ellas 10 meses embarazadas y nadie se le ocurrió que podía ir a parir, cuando a la compañera le quedaba la placenta, había un montón de situaciones. Y todas esas situaciones se fueron identificando en el marco de los juicios orales y públicos, de la mano de personas que acompañaron, y lo miro a Leo porque Leo conoce lo que fue el equipo de salud mental de cada uno de los organismos que también fueron querellantes y que cumplían la función de quizás sentarse al lado, de quizás ayudarles a ordenar el relato. ¿Y por qué digo que hubo un cambio en la profesión? Porque eso para abogados y abogadas más de los 80 era medio un sacrilegio, porque en general uno no preparaba a los testigos. Y no se trataba de prepararlos para decirles que tenían que contar A o B, sino en ordenarles el relato, en decirles que tenían posibilidades de contar qué habían atravesado, cómo lo habían atravesado, que en los 80 en realidad eso no se preguntaba tanto. Pero preguntas tales como ¿y qué hiciste después de que te dieron la libertad? Era una pregunta que a nadie se la habían hecho, porque la verdad es, terminado ya el cautiverio, sos una persona libre. Y no, esa persona tuvo un montón de padecimientos y un montón de cuestiones que le generaron consecuencias, sobre todo al momento de maternar, al momento de tomar una decisión de su orientación sexual y un montón de cuestiones que se fueron dando en el proceso que se dio en los juicios. Y como decía antes, además del movimiento de derechos humanos, de los abogados y abogadas comprometidos en esto, había muchas instituciones, había un Estado involucrado en esto, había un Estado que había dispuesto la integración de distintas direcciones dentro de cada uno de los ministerios. Entonces tenías el Ministerio de Defensa con una dirección de derechos humanos trabajando en buscar y aportar documentación para los juicios. Había una dirección de derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también pensando en cómo trabajar a nivel consulados. Había una Secretaría de Derechos Humanos completamente involucrada, presentándose en cada una de las provincias como querellante. Había un centro de atención de salud mental que es el ULLOA, que acompañaba a las víctimas y a testigos y sobrevivientes que tenían que declarar. Había también un programa Verdad y Justicia que justamente trabajaba en primer lugar cuando fue la desaparición de Julio López, era ver qué pasaba en las cárceles donde estaban estos tipos y cuál era un poco el trasfondo de quienes estaban detenidos, pero que también tenía que ver con acompañar en una cosa muy sencilla, y hablando de las notificaciones, era
podía ser que la policía se comunicara telefónicamente con un sobreviviente de un centro clandestino y le dijeran: hola, usted fulano, usted estuvo detenido en tal lugar. Entonces, frente a esas prácticas, con el Estado, abogadas y abogadas, trabajamos en modificarlas, en generar un espacio mucho más empático, mucho más amigable, para que la notificación no fuera a través de la policía, sino que fuera a través de, por ejemplo, el programa Verdad y Justicia, y en eso, y ahí nos conocimos con Nati Chinetti, justamente trabajando fuertemente porque éramos un todo juntos. No, o sea, era un Estado presente, eran abogadas y abogadas, era un proceso judicial y había que trabajar con el Poder Judicial. Y la forma que encontramos en trabajar con el Poder Judicial en un contexto en el que, como había un Estado presente, como había un Estado impulsor de las políticas de memoria, verdad y justicia, se crea la Comisión Interpoderes. Estaba en cabeza de la Corte Suprema, que no tenía otra que tener que convocar a cada una de las partes que éramos integrantes de este proceso, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, más la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ministerio Público Fiscal, el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos. Nos teníamos que sentar todos juntos. Y entonces ahí se daban cuenta que había que hacer algo más. También se crea la Dirección de Género del Consejo de la Magistratura, Dirección de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Magistratura. Y dijimos, bueno, hagamos una capacitación, una sensibilización para operadores judiciales en lo que es la violencia sexual en contextos de terrorismo de Estado, de contextos sí, era medio raro el nombre, pero tenía esa línea. Y se empezaron a hacer capacitaciones. Insisto, era impensable. Y yo seguramente creo que no debe haber participado un solo juez o jueza de esas capacitaciones. Pero no importa, permeaba dentro de quienes estaban en la mesa de entrada, quienes tenían que hacer los escritos, quienes estaban tomando las declaraciones. Digo, era una forma de entender. De la misma manera que nos pasaba, digo, de ir a caminar tribunales y que tomaran las declaraciones, y al principio aparecían los vendedores ambulantes de las medias, que es usual en Comodoro Pi, medias, cinturones, carteras, hasta que se dieron cuenta que eso no podía seguir sucediendo, si había justamente testigos o tomando declaraciones, y empezaron ellos mismos también a verse identificados y a cambiar todo eso. Y todo esto un poco es, los obstáculos que identificamos responden, como decía Marisa, son construcciones del sistema judicial, no son obstáculos procesales o penales, porque lo que hubo, además, digo, en todo este proceso nos ayudó a visibilizar la violencia sexual durante el terrorismo de Estado, como decía antes,